¿Cómo están? Pues como ustedes saben, en los últimos días he expresado algunas opiniones bastante críticas frente a la propuesta de reforma judicial del presidente López Obrador. Desde que AMLO presentó su propuesta de 18 reformas constitucionales en febrero, eh, mi postura siempre fue que compartía especialmente la agenda social, todo lo que tiene que ver con el avance de los derechos sociales, pero que no simpatizaba o que veía con preocupación algunas de las cuestiones que tienen que ver con la agenda más de tipo político. Por ejemplo, suprimir a rajatabla los organismos autónomos, por ejemplo, esta idea de acabar con los diputados plurinominales, de la misma forma que no acompaño tampoco, por ejemplo, la propuesta de Claudia Sheinbaum Pardo que se va a promover ahora de acabar con la reelección de legisladores. A mí me parece que la reelección de legisladores fortalece al poder legislativo, fortalece la representación y que es importante que los diputados hagan un trabajo a favor de sus distritos que permita que se reelijan en sus puestos. Entonces, bueno, esos son algunos de los temas que yo no comparto, pero el que más preocupación me ha generado es el de la reforma judicial. No toda la reforma judicial, obviamente, por ejemplo, hay temas que me parecen muy importantes. Primero, decir que la reforma judicial es hiperrelevante y que yo escribí, de hecho, un libro en el que justamente hablaba de la necesidad de una reforma judicial a fondo. Y en este libro que escribí, Traición en Palacio, justo trato de explicar por qué la reforma judicial es tan necesaria y cómo es que la red de negocios que tejió el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, y en la cual habrían sido de alguna forma cómplices personajes como Arturo Saldívar o como Carlos Alpizar, se habrían beneficiado o habrían utilizado justamente los mecanismos existentes en el Poder Judicial que permiten la corrupción y que son los que hacen necesaria una reforma. Y justo yo digo en mi libro que el gran problema con Arturo Saldívar es que él tuvo la oportunidad de hacer una reforma judicial. En 2021 a él lo responsabilizó el presidente López Obrador de redactar la propuesta de reforma judicial. Y el día que se presentó en la mañanera, lo que dijo Arturo Saldívar fue, hemos revisado el Poder Judicial en su funcionamiento y creemos que no requiere una reforma profunda ni un cambio en sus estructuras. Extraño, ¿no? Porque en ese momento no tenían mayoría perdón, tenían mayoría en el Poder Legislativo y podían hacer esa reforma. De hecho, la aprobaron con los votos del PRI también y de otras fuerzas políticas, además de Morena. Y pues extraña que teniendo esa mayoría en ese momento no hicieran esa reforma. Y extraña también que hoy sea Arturo Saldívar el encargado de promover, digamos, de pilotear el tema de la reforma judicial. Fue él el que esta semana estuvo hablando frente a los diputados y senadores electos por Morena en una reunión que tuvieron con Claudia Sheinbaum. Y pues sí extraña que sea él la figura que va a encomendar esa reforma cuando, pues, en mi opinión, no tiene ni la autoridad moral suficiente, ni tampoco le veo la capacidad porque ya tuvo la oportunidad de hacer una reforma al Poder Judicial y no la hizo. Y por algo no la hizo. Entonces, bueno, pero hoy el tema es sobre todo de qué manera se quiere discutir esta reforma. Quiero decir que esta reforma, que yo creo que es necesaria una reforma, sin embargo, no me parece que esté bien planteada. Y el tema central, lo que a mí más me preocupa es esta idea de llegar a remover a 1,600 jueces, magistrados, magistrados electorales, integrantes del Consejo de Disciplina, ministros de la Suprema Corte. Son 6 cargos distintos del Poder Judicial que se estarían cambiando a través del voto popular. La gente estaría votando por eso. Es un mecanismo muy incierto, es algo que no existe más que en la experiencia boliviana, de alguna manera, y ni siquiera fueron tantos los cargos que se pusieron a votación popular, y donde además pues es una manera del partido en el poder, en este caso el MAS en Bolivia, de colonizar el Poder Judicial con una lógica de decir, bueno, queremos un poder judicial menos conservador, más progresista, que acompañe nuestra agenda. Pero no deja de ser el Ejecutivo buscando tener un poder judicial a modo. Y yo creo que eso es innegable en la iniciativa que ha presentado López Obrador. Yo siempre he dicho que este gobierno, que López Obrador no es un autoritario, que esta idea que ha intentado construir la oposición de que aquí avanzamos hacia una dictadura y que nos estamos convirtiendo en Venezuela es falsa. Bueno, ya está Claudio X González, reconoce que esa idea es equivocada, pero lo que quiero decir es que
en mi opinión, pues esta reforma a mí me sorprende porque pues creo que nos hace muy difícil a quienes hemos defendido que este gobierno no tiene rasgos autoritarios, que no quiere suprimir la separación de poderes, etcétera, etcétera, pues no dejamos de observar que aquí hay una lógica de control político. Yo creo que el tema de la corrupción es muy relevante. Sí, el Poder Judicial de la Federación está hipercorrupto, hay corrupción y falta de transparencia en todos los niveles. De hecho, ya comenté en algún momento este libro de Jesús Lemus, El cártel judicial, radiografía de un cuerpo fallido, que yo hice un resumen amplio, está en mis redes sociales, lo pueden ustedes consultar en el canal de Hernán. De manera que no niego el hecho de la corrupción, lo he ido señalando en mis distintos análisis, etcétera, pero no estoy seguro de que ese sea el fondo del asunto. No estoy seguro de que esa sea la principal preocupación del presidente López Obrador. Porque si esa fuese sido su principal preocupación, AMLO tendría que haber estado mucho más atento a la manera en que se comportó su ex consejero jurídico, a la manera en que utilizó al Poder Judicial, a la forma en que se hacían negocios en la oficina del ex consejero jurídico, y lo mismo otros personajes, como el propio Carlos Alpizar, que era el secretario general del Consejo de la Judicatura, o como el propio Arturo Saldívar. De manera que a mí me parece que y creo que es muy claro, que es a partir de que López Obrador pierde el control del Poder Judicial a través de la figura de Arturo Saldívar, es cuando empieza este discurso en contra de Norma Piña muy fuerte y de denuncia del Poder Judicial. Me llama la atención porque de pronto empezar a denunciar la corrupción en el Poder Judicial, que no era algo que estuviera tan presente en el discurso de López Obrador. Tan es así que en su último discurso como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal en diciembre de 2022, Arturo Saldívar dice que ya se acabó la corrupción en el Poder Judicial, que hay un Poder Judicial renovado, que se acabó el nepotismo, que su reforma rindió frutos. Eh, ¿Cómo es posible que dijera eso? Y vean ese discurso, vale la pena verlo. ¿Cómo es posible que después de decir eso, su discurso diera un giro de 180 grados para empezar a decir que el Poder Judicial era corrupto, que Norma Piña era una tal por cual, Norma Piña que además siempre fue su amiga y cercana y siempre votó con él en muchísimas cosas? Entonces, llama la atención, o sea, sí llama la atención que en cuestión de meses Arturo Saldívar cambiara completamente su discurso con relación al Poder Judicial, cuando si sus reformas hubiesen sido tan exitosas como él mismo dijo antes de irse, antes de dejar su puesto en la Suprema Corte, no se revierten en 3 meses por el hecho de que cambie una presidencia. O sea, si tú realmente hiciste una reforma de fondo al Poder Judicial y lograste acabar con la corrupción, es falaz decir que la corrupción regresó en 3 meses. Entonces, creo que es importante que tengamos cierta honestidad intelectual más allá de nuestras simpatías políticas. Y ojo, yo no he dejado de simpatizar con López Obrador. Me parece el mejor presidente que ha tenido México y el mayor líder social que hemos tenido desde Lázaro Cárdenas. Y creo que ha transformado este país de múltiples formas. Y yo voté por López Obrador, voté por Claudia Sheinbaum, voté por Clara Brugada al gobierno de la Ciudad de México, voté por senadores de Morena, voté por diputados locales de Morena, solamente no voté por diputados federales de Morena porque quise darle ahí una oportunidad al Movimiento Ciudadano en una lógica de voto dividido y porque justamente me venía preocupando el tema del Plan C, algunos temas que tienen que ver, insisto, no con la agenda social, pero sí con la agenda política y con este tema del Poder Judicial. Quizás si yo no hubiera puesto a investigar a fondo eh, la red de corrupción que se generó con esta administración dentro del Poder Judicial, no sería tan crítico de esa reforma. Pero creo que esta reforma no está dando en el clavo de los temas centrales, de los problemas centrales del Poder Judicial, y no está atajando tampoco con la idea de elegir por voto popular a jueces, magistrados, ministros, etcétera. No está yendo al problema de fondo. O sea, yo no creo que eso vaya a resolver el problema de fondo. No es que yo no quiero hacer un argumento conservador de que la gente no puede entender que es un juez, que es un magistrado, que es un ministro, los distintos puestos, que no va a saber ni por quién votar, que no conoce los perfiles, porque eso se puede resolver. O sea, si tú crees en la voluntad popular y en la democracia, puedes hacer que funcione. Puedes dar información, puedes concientizar, puedes generar debates públicos, pero habría que empezar poquito a poquito. Habría que discutirlo bien, cómo aterrizarlo. Yo empezaría por el poder local, por el poder judicial local.
con algunos proyectos pilotos. Por ejemplo, en la Ciudad de México podríamos empezar. Y luego irlo creciendo y llegando hasta el nivel federal. Pero cuando planteas que quieres acabar de raíz con todo, sustituir a todos de un día para otro, de un año a otro, pues obviamente generas inestabilidad, animadversión, porque en el fondo los jueces tienen que saber de derecho y tienen que tener una carrera judicial y se tiene que premiar su mérito y una serie de cuestiones. Entonces, todo eso tendría que mantenerse y después, en todo caso, bueno, ir refrendando algunas cuestiones por vía del voto directo, del voto ciudadano. Pero me parece que esta reforma no está planteando eso. Esta reforma es como da una impresión de querer hacerse de un poder judicial a modo, partidizando de alguna forma el poder judicial, porque pues sería imposible que los partidos no metan ahí a su gente. Y también porque se te puede colar de todo. O sea, como un juez que quiere hacer campaña, que es un que quiere financiar su campaña, aunque supuestamente no se va a permitir el financiamiento privado, tampoco se respetan esas reglas en materia de la elección de diputados o sea, los legisladores, por ejemplo, que hacen campaña para diputados o senadores, se financian de forma ilegal permanentemente y obtienen financiamiento privado que no declaran, que obtienen en cash, en efectivo. Y lo mismo podría pasar y seguramente pasaría con los candidatos a legisladores, perdón, a jueces, a magistrados, que llegarían muy comprometidos. Imagínense ustedes si ya de por sí muchos tienen compromisos, pues esos compromisos se harían mayores en la medida en que tienen que pagarle el favor a quien financió su campaña, o al político que los promovió. Y eso es justo lo que hay que acabar en el Poder Judicial, es esa captura por parte de intereses particulares. Se ha dicho también cómo pues, el narco podría meterse, pero bueno, ya se mete, ya se mete, pero podría meterse mucho más. Entonces, a mí me parece que es una reforma que no está bien planteada. Y me puse a revisar, porque en México ya se hizo una reforma así, con Cedillo. La Corte tenía el doble, más miembros de los que tiene hoy, creo que 26 integrantes de la Suprema Corte, y eran vitalicios en sus puestos. En 95 se cambia todo eso, se reduce la Corte de 26 a 11. Cedillo sustituye a todos los jueces de la Suprema, a todos los ministros de la Suprema Corte, y solo mantiene a dos y renueva completamente una nueva Suprema Corte con 11 miembros que van a durar en su encargo solamente 15 años. En su momento, y esto me parece muy importante decirlo, en su momento la izquierda fue muy crítica de esto. Hubo sectores que hablaron de un golpe de Estado incluso a la Corte. Y encontré un discurso de Berto Castillo, que para mí, pues es, para mí, para muchos, es un referente importantísimo de la izquierda. Berto Castillo, que entonces era senador, él empieza su discurso diciendo, compañeras y compañeros senadores, se ha argumentado que la propuesta para modificar, para reformar la Procuración de Justicia, pues tiene mucho tiempo discutiendo, que esto se ha hecho en universidades, en foros, que se ha hecho desde hace mucho tiempo y en efecto ha habido planteamientos que han señalado la necesidad de que en México se reforme la impartición de justicia. Y luego dice, hay muchos criterios, hay muchas propuestas, pero lo que no se ha hecho, lo que no se había hecho, era presentar una propuesta concreta de reforma y es la que se da ahora de manera intempestiva. Fíjense qué coincidencia, porque hoy la oposición está haciendo la misma crítica de que eh, esto se está haciendo a las prisas, que es una medida fast track. Y ayer yo lo que entrevisté hace un par de días al diputado Juan Ramiro Robledo, él decía, no, 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 esto no es fast track, esto no es al aventón. Llevamos desde hace 2 años, se hizo un primer foro, etcétera. Sí, pero hace 2 años cuando se hizo ese foro, se estaba discutiendo en abstracto, no había una iniciativa. O sea, la iniciativa se presentó en febrero y después de eso, en el Congreso no hubo discusión realmente. Ya, después de eso, pues entramos en el clima electoral. Entonces, y en las elecciones no se discutió ese tema. Y la gente, ahora que dicen, es que la gente votó masivamente por el plan C. Yo no sé si la gente votó por el plan C. Yo creo que la gente votó por un gobierno que ha mejorado su nivel de vida. Los trabajadores votaron por un gobierno que aumentó su salario mínimo, que lo hizo crecer en 116%. Votaron por López Obrador porque hubo logros sociales y tangibles importantísimos, porque se duplicó la pensión para adultos mayores, porque los programas sociales llegan a muchísima más gente y sobre todo el monto es mucho más significativo, porque se reguló el outsourcing, porque se permitió la libertad sindical. Pero yo no sé si la gente votó por el plan C. Esa fue una bandera de López Obrador. Digo, se puede decir de alguna manera que ahora con las encuestas se valida. Hay una encuesta donde se muestra que más del 70% aprueba, es la encuesta que se dio a conocer recientemente, que ponemos ahí en pantalla, donde se dice que es abrumador el apoyo a la reforma judicial. Bien, pero
A mí me parece que eso no quita que aquí tenga que haber una discusión real del tema, una discusión racional. Y fíjense, decía Alberto Castillo, yo quisiera expresar, en 94, hace 30, yo quisiera expresar como senador del PRD que no comparto plenamente los puntos de vista que se han expresado de parte de la fracción del PRD, decía él mismo. Pero que en lo general, dice, no estoy de acuerdo con que una propuesta tan importante, acariciada durante tantos años por quien en México padecen injusticia, que es la mayoría de la población, no tenga la oportunidad de ser discutida esa reforma, ese proyecto, esa propuesta expresamente con el tiempo necesario para que se incorporen las modificaciones, las adiciones que se consideren necesarias. Incluso le recordaba a Ernesto Zedillo, porque esta reforma incumplió un compromiso que había hecho Zedillo en agosto de 94, recordaba ahí Alberto Castillo, de que ninguna propuesta de modificación constitucional se haría si no mediaban cuando menos 30 días para que pudiera ser analizada y discutida. Y decía, y quiero señalar que ya en este caso se ha violado esta oferta. Y luego decía ahí que para la realización de cualquier modificación a la Constitución se debería someter esta consulta pública. Eso decía Zedillo en campaña, y es algo que él le recuerda a Alberto Castillo que no cumplió. Entonces, ahí está, digamos, una crítica que la izquierda decía antes. O sea, ¿cómo cambia la cosa, no? Cuando eres oposición y cuando eres gobierno. Cuando eres oposición exiges que los temas se discutan a fondo, y cuando estás en el gobierno quieres aprobarlos ya. Y ahora, quiero decir algo, con esa misma lógica ha funcionado la derecha. Pero ¿por qué la izquierda? ¿Por qué en la izquierda tenemos que ser iguales? Si nos quejábamos de que se quisieran hacer reformas de este tipo al vapor, ¿por qué hoy vamos a hacer una reforma al vapor? Pues si cuestionar este tipo de cosas es no ser obradorista, pues que me quitan de la lista. Pero yo no me voy a quitar de la lista porque yo sigo siendo obradorista. Y porque hay muchas otras cosas que reivindico. Y que voy a seguir reivindicando de la forma. Pero me parece también que hay que tener capacidad crítica y evitar caer en el fanatismo. Y esas posturas de que si haces una crítica, eres peor que Carlos Loret, o que eres una Denise Dresser, o que te has convertido en Gibran Ramírez, o que eres Enrique Krause. Porque hay esa tendencia a veces en la izquierda de pensar, de creer, el que critica desde adentro es peor que el adversario. Y yo me rehúso a esa lógica porque, ¿saben por qué? Porque he visto otras personas de la 4T que también están cuestionando esta reforma, algunas públicamente. Gerardo Esquivel habló de la irresponsabilidad que en términos económicos puede significar plantear una reforma así como se está planteando. Jorge Cepeda Patterson habló de una lógica autoritaria en la manera en que se quiere aprobar esta reforma. Y quiero decir que en privado, Ana Laura Magaloni ha sido muy crítica también. Y Ana Laura Magaloni estoy seguro que votó por Claudia. Y lo mismo gente dentro de la 4T que a mí me ha estado diciendo, oye, no está para esta reforma. A ver, hay secretarios de Estado, hay gente que va a ser secretaria de Estado con Claudia que no comparte esta reforma. Que no lo van a decir públicamente, obviamente, pero yo creo incluso que en el equipo compacto de Claudia hay mucha gente que es escéptica de esta reforma. Yo creo que la propia Claudia, aunque diga lo contrario, también tiene dudas. En el fondo ella querría que esto fuese diferente. De hecho, el calendario que ella propuso es que esta reforma se discutiera recién y se aprobara en noviembre, pero el presidente no lo aceptó. El presidente quiso que esta reforma, esto es según la información que yo he podido tener, el presidente quiso que no, que esta reforma se aprobara ya en septiembre. Claudia quería que pasara después del paquete económico, pero pues quien gobierna en este momento es López Obrador y él tomó esa decisión. Y él sigue siendo el líder y el jefe de este movimiento. Yo pienso que es un error el que está cometiendo. Y también quiero decir que hay otras cosas que la izquierda señaló en su momento. Y este discurso de Ernesto Castillo en la Cámara fue muy relevante. Porque una de las cosas que él destacaba es que en la reforma de Cedillo, los nombramientos de los magistrados no iban a ser independientes del Poder Ejecutivo. Y en el fondo, lo que hoy, ante lo que hoy estamos, es ante una manera del Poder Ejecutivo que, utilizando su enorme popularidad, estaría buscando que los nombramientos de los ministros de la Corte sean gente afín a su postura política. Lo vimos con Leña Batres, con esos perfiles. Entonces, yo creo que eso es otra contradicción frente a lo que señalaba la izquierda y que Berto decía, y que Berto criticaba, justamente como esta intención del Ejecutivo de ser quien nombrara. Y él decía, ¿por qué no volvemos a cómo fue México en otras épocas? Lo que pedía Berto no era el voto popular,
¿Saben qué pedía Eberto? Eberto pedía que volviéramos a esos tiempos, creo que fue en el siglo XIX, donde, antes de la Constitución del 17, donde los magistrados de la Suprema Corte, los ministros, perdón, de la Suprema Corte eran electos por mayoría del Congreso, juntando diputados y senadores en una sesión conjunta. Pero que las propuestas fueran designación de ellos, o sea, que surgiera de ahí, que ellos llevaran mano, el legislativo. Ahora, con esta propuesta que se pretende, pues, de alguna forma creo que el presidente estaría llevando mano, la presidenta. Y luego hay otra tercera crítica que hacía Alberto Castillo, y ya con esto termino, donde decía que un tema que estaba ausente en la propuesta de la reforma de justicia de hace 30 años era, él le llama la justicia popular, decía, el acceso de la justicia a la gente. Y claro, tenía toda la razón, porque la reforma judicial de 94 pensaba en el México previo a la firma del TLC o ya entrando al TLC, o sea, era la lógica de tengamos una justicia moderna para que los inversionistas vengan, haya certidumbre, esa era la idea. Era una justicia sobre todo para los ricos. No se pensó en la gente de a pie, no se pensaba en el ciudadano común y corriente. Y quieren que les diga una verdad que duele, que a mí me duele. Esta reforma, 30 años después, tampoco está pensando en una justicia de la gente de a pie. Lean la iniciativa del presidente de febrero de este año. ¿Y saben por qué no? Porque no se está buscando reformar la justicia local. Eso justo a lo que Berto se refería como la justicia de la gente. Porque la mayor parte de los asuntos que tienen que ver con juicios civiles, testamentarios, las cosas que más tocan a la gente cotidianamente, a menos de que sea un homicidio, por ejemplo, o alguna cosa así, que creo que ya es fuera federal, pero la mayor parte de las veces que un ciudadano común necesita recurrir a la justicia, pues la mayor parte de las veces que un ciudadano común necesita recurrir a la justicia, pues es ante la justicia local y esa no se está buscando reformar. Entonces, 30 años después, no se está cumpliendo ese reclamo de la izquierda. Y digo, creo que viene en la plataforma de Claudia Sheinbaum, pero en la del presidente no. Entiendo que es la que se está discutiendo ahora, que la que se va a discutir ahora ahora en septiembre. Entonces, tres fuertes críticas que hizo la izquierda a la reforma de 94, hoy que llegan al poder, no las abordan en su agenda de reforma. Eh, por lo menos en la presentada por el presidente. Entonces, eso a mí me parece triste, me parece que es una oportunidad perdida, me parece que la justicia es un problema demasiado serio como para tomárselo tan a la ligera. Ojalá que esa lógica cambie y ojalá que en las próximas semanas les caiga el 20 a la 4T y modifiquen este planteamiento, porque es muy fácil emborracharse con el poder, embriagarse de poder y caer en la soberbia. Si la izquierda criticó esa soberbia en tiempos del priismo y del prianismo, pues yo creo que no debe proceder de la misma manera. Bueno, bueno, pues ahí les dejo mi comentario. Gracias por escucharme. Síganme en el canal de Hernán en YouTube, ahí se pueden suscribir. Síganme en TikTok, que estamos subiendo cosas permanentemente. Síganme en Twitter, @Hernán Gómez B, y también en Facebook. Y desde luego, lunes y miércoles en la octava Radio Centro, 6:45 pm. Miércoles por MBS con Luis Cárdenas y Juan Ignacio Zavala, 8:30 de la mañana en radio. Tenemos un debate muy interesante siempre, todas las semanas. Jueves en la visita incómoda por el canal del Congreso. Y pues ahí les dejo mis opiniones y escríbanme porque veo lo que me ponen y siempre lo contesto. Saludos y gracias.